El espacio alrededor de la estrella amarilla estaba silencioso y vacío. El comandante Scary permanecía de pie en el puente de su nave, en la armonía de las estrellas, observando las pantallas que solo mostraban oscuridad y distantes puntos de luz. Sus escamas azules reflejaban el suave resplandor de los paneles de control mientras sus antebrazos se movían por los diferentes instrumentos. Se suponía que esta era solo otra aburrida misión de patrullaje en las zonas más alejadas de la galaxia, donde nunca ocurría nada interesante. ZTH Cary llevaba más años de los que podía contar haciendo estas comprobaciones rutinarias. El Consejo Galáctico enviaba naves como la suya para cartografiar nuevos sistemas estelares y buscar señales de vida. La mayoría de las veces, solo encontraban rocas y gas. A veces, formas de vida simples como bacterias o plantas. En muy raras ocasiones, quizá una vez cada varios cientos de misiones, descubrían una especie que hubiera aprendido a hacer fuego o a construir herramientas básicas. Todo era muy predecible y seguro. Su navegante, Belnara, era un ser hecho de cristal viviente cuyo cuerpo brillaba con diferentes colores cuando la luz lo atravesaba. Trabajaba en la estación de sensores, sus dedos cristalinos danzaban sobre los controles con una soltura innata. Junto a ella estaba Trex, el oficial de comunicaciones, cuyo cuerpo gaseoso estaba contenido dentro de un traje especial que le permitía moverse e interactuar con objetos sólidos. En la estación de armas estaba Carnor, una criatura enorme cubierta de gruesas placas de armadura que le daban el aspecto de un tanque andante. Habían abandonado el viaje más rápido que la luz en los confines de este sistema, como lo habían hecho miles de veces antes. La estrella era normal, del tipo que albergaba vida en planetas ni demasiado calientes ni demasiado fríos. Felnara realizó sus escaneos estándar, esperando encontrar la habitual colección de mundos muertos orbitando su sol en perfecto silencio. Pero algo era diferente esta vez. El cuerpo cristalino de Belarara de repente brilló con un rojo brillante, lo que significaba que estaba sorprendida o confundida. Volvió a revisar sus lecturas y luego comprobó sus instrumentos para asegurarse de que funcionaban correctamente. Los demás miembros de la tripulación notaron su comportamiento inusual y se giraron para ver qué pasaba. «Comandante», dijo Belara con su voz musical que sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. «Estoy detectando estructuras artificiales alrededor del tercer planeta. Hay objetos metálicos en órbita y señales de energía que sugieren tecnología avanzada». Sus patrones de luz cambiaron a naranja, lo que indicaba emoción mezclada con preocupación. Starry se acercó para observar los datos en su pantalla. Había visto algo así antes, pero normalmente significaba que habían encontrado una especie que acababa de aprender a poner satélites simples en órbita alrededor de su mundo. Estas civilizaciones siempre fueron muy primitivas, quizás a unos cientos de años de poder viajar entre estrellas. El Consejo tenía reglas estrictas sobre cómo manejar tales descubrimientos. «Realice un escaneo más profundo», ordenó el comandante. «Avíseme con qué nivel de tecnología estamos tratando». Esperaba ver las señales habituales de una civilización joven. Señales de radio básicas, cohetes químicos simples, tal vez algunas estaciones espaciales primitivas. Lo que Nara encontró, en cambio, hizo que su cuerpo de cristal destellara con una rápida secuencia de colores que la tripulación nunca había visto antes. «Señor, hay algo muy extraño aquí», informó, alzando la voz con confusión. «Estoy detectando un gran objeto artificial moviéndose debajo. Energía en el sistema exterior. Parece ser una nave espacial, pero su diseño no coincide con nada en nuestras bases de datos. La salida de energía sugiere reactores de fusión, pero la configuración es completamente desconocida para nuestra ciencia». Al mismo tiempo, a muchos años luz de la nave alienígena, el capitán Ryan Michey tomaba café en el puente de la US Defiant, la nave de guerra más avanzada de la humanidad. La nave se encontraba en una larga misión de patrulla en los confines del sistema solar, probando nuevos equipos y entrenando la tripulación para misiones que todos esperaban que nunca fueran necesarias. Los gobiernos de la Tierra se habían estado preparando para este momento desde que los radiotelescopios detectaron por primera vez señales artificiales del espacio hace 15 años. El huevo de la Defiant no era como las pacíficas naves de exploración que aparecían en las viejas películas de ciencia ficción. Había sido diseñado por personas que comprendían que el primer contacto con extraterrestres podría no ser como los humanos esperaban. La nave llevaba suficientes armas para destruir una luna pequeña, blindaje capaz de resistir explosiones nucleares y motores capaces de acelerarla a velocidades que aplastarían un cuerpo humano normal. Todos los sistemas contaban con sistemas de respaldo, y esos sistemas de respaldo tenían sus propios sistemas de respaldo. La teniente comandante Lisa Adams estaba sentada en la estación táctica, realizando simulaciones de combate por 100ª vez esa semana. Era una mujer pequeña, de cabello oscuro y mirada penetrante,
que había pasado años estudiando todas las formas de guerra que la humanidad había desarrollado. Su trabajo consistía en descubrir cómo combatir a enemigos que la humanidad nunca había visto y cuyas capacidades eran completamente desconocidas. El ingeniero jefe Hake Turner estaba en él. En la sala de máquinas, realizaba pequeños ajustes a los reactores de fusión que impulsaban la nave. Era un hombre corpulento, con uñas grasientas y una comprensión de los sistemas desafiantes que rozaba lo mágico. Los motores que mantenía se basaban en diseños que ninguna otra nación de la Tierra poseía, construidos con tecnología desarrollada en laboratorios secretos durante la última década. La DRA. Amy Foster trabajaba en la sección de ciencias, estudiando todo lo que se sabía sobre las señales del espacio e intentando predecir qué tipo de seres podrían haberlas enviado. Era una mujer alta y canosa que había dedicado toda su carrera al estudio de la vida en todas sus formas. Fue ella quien convenció al gobierno de que el contacto con extraterrestres no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Los sensores de la nave se basaban en tecnología desarrollada para rastrear submarinos enemigos en los océanos de la Tierra. Podían detectar los cambios más mínimos en la gravedad, la radiación electromagnética y los campos cuánticos cuando algo aparecía en los confines del sistema solar que no pertenecía allí. La desafiante lo supo de inmediato. El capitán llamó al operador del sensor, un joven cuyas manos temblaban ligeramente mientras revisaba sus instrumentos. Tenemos contacto con una nave desconocida a unos 40.000 kilómetros de distancia y se acerca lentamente. Apareció de la nada, señor. El capitán Michei dejó su taza de café y sintió que se le aceleraba el corazón. Este era el momento para el que todos en la Tierra se habían estado preparando. El momento en que la humanidad descubriría que no estaba sola en el universo. Miró a su tripulación y vio la misma mezcla de emoción y miedo en todos los rostros. A todas las estaciones, aquí el capitán, anunció por el sistema de comunicación de la nave. Estamos en condición 1. Esto no es un simulacro. Tenemos contacto con lo que parece ser una nave extraterrestre. Todo el personal seguirá el protocolo de primer contacto 7 de inmediato. La tripulación del Defiance se movía con la precisión de una unidad militar que se había entrenado para este momento innumerables veces. Activaron sistemas de sigilo que dificultarían la detección de la nave, cargaron armas capaces de alcanzar objetivos a distancias increíbles y prepararon equipos de comunicación capaces de traducir cualquier señal matemática o científica al lenguaje humano. De vuelta en la armonía de las estrellas, el comandante Starry lidiaba con su creciente confusión. La nave humana había aparecido en sus sensores de una forma que debería haber sido imposible. Las especies primitivas no contaban con tecnología de sigilo, y ciertamente no contaban con naves que pudieran operar tan lejos de su mundo natal. Mantengan la distancia y sigan escaneando, ordenó a su tripulación. Quiero saberlo todo sobre esta nave antes de contactar. Algo no anda bien aquí. El Consejo tenía procedimientos para cada situación, pero esos procedimientos asumían que las especies recién descubiertas se comportarían de forma predecible. Esta nave humana ya estaba rompiendo todas las reglas establecidas durante millones de años de exploración galáctica. Dos naves de mundos diferentes giraban en círculos en la oscuridad del espacio, cada una intentando comprender a qué se enfrentaban. Ninguna tripulación sabía que estaban a punto de participar en un encuentro que cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. La misión rutinaria de patrulla estaba a punto de convertirse en todo menos rutinaria. El comandante Scary decidió acercarse a la extraña nave humana. En todos sus años de servicio en el Consejo Galáctico, nunca se había encontrado con una situación como esta. El procedimiento estándar era simple y había funcionado durante miles de años. Acercarse a la nave primitiva, demostrar tecnología superior, establecer comunicación y comenzar el proceso de traer otra especie a la comunidad galáctica. Era una rutina que se había perfeccionado mediante el contacto con innumerables civilizaciones. La armonía de las estrellas activó sus sistemas de escaneo más avanzados y comenzó un examen detallado de la nave espacial humana. Lo que encontraron no tenía sentido. Según todo lo que el Consejo sabía sobre desarrollo tecnológico, la nave estaba construida como un arma, con un grueso blindaje y múltiples sistemas redundantes que no servían para nada más que seguir luchando, incluso después de sufrir daños masivos. El cuerpo de cristal de Belnara titiló con confusión mientras intentaba comprender las lecturas que le daban sus instrumentos. Comandante, esta nave parece estar diseñada para la guerra, pero eso debería ser imposible. Las especies preestelares no construyen naves de guerra para el combate espacial porque no tienen enemigos con los que luchar en el espacio. Construyen naves de exploración o naves de transporte simples. Trex, el oficial de comunicaciones gaseosas, añadió sus propias observaciones inquietantes. Señor, estoy detectando múltiples sistemas de armas que no coinciden con ninguna tecnología conocida en nuestras bases de datos.
Las señales de energía sugieren armas diseñadas para el combate nave-nave, pero ninguna especie desarrolla tales cosas antes de encontrarse con otras civilizaciones espaciales. Carnor, el Ármero, especialista en armas rojas, estudió los datos tácticos con creciente preocupación. Su especie había servido como fuerza militar del Consejo durante millones de años, y conocía la tecnología armamentística mejor que nadie en la nave. Comandante, esas configuraciones de armas me son completamente desconocidas. Parecen estar diseñadas para el combate a corta distancia, lo que sugiere que estos seres esperan luchar contra enemigos con tecnología superior. En la Defiant, el capitán Michey se enfrentaba a sus propias lecturas imposibles. La nave alienígena era claramente más avanzada que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Pero no se comportaba como sus científicos habían predicho que se comportaría una civilización alienígena avanzada. En lugar de intentar establecer una comunicación pacífica, estaba realizando lo que parecía ser un reconocimiento militar detallado. El Dr. Foster estudió los patrones de energía de la nave alienígena e intentó comprender con qué tipo de seres se estaban tratando. Capitán, su tecnología es definitivamente más avanzada que la nuestra, pero estoy viendo algunos patrones interesantes. Sus métodos de escaneo sugieren que buscan información específica, la clase de datos necesarios para una evaluación táctica en lugar de un estudio científico. La teniente comandante Adams ya se anticipaba a la situación actual. Su entrenamiento en guerra asimétrica le había enseñado a buscar debilidades incluso al enfrentarse a un enemigo superior. Señor, utilizan patrones de escaneo muy predecibles. Sus sensores son más potentes que los nuestros, pero no esperan que podamos detectar sus actividades. Puedo rastrear los barridos de sus sensores y predecir dónde buscarán a continuación. El ingeniero jefe Turner estaba monitoreando los sistemas de sigilo del Defiance y realizando pequeños ajustes para mantener la nave oculta de los escáneres alienígenas. Capitán, su tecnología funciona de forma diferente a la nuestra, pero creo que puedo mantenernos a la sombra de sus sensores. Parecen estar buscando señales de energía específicas que nuestros sistemas no producen. La tripulación humana estaba implementando tácticas desarrolladas durante siglos de guerra naval en la Tierra. Entendían que la información era poder y que el bando con mejor inteligencia solía ganar la batalla. Cada dato que pudieran recopilar sobre la nave alienígena podría marcar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción si la situación se tornaba hostil. De vuelta en la armonía de las estrellas, la comandante Starry se sentía cada vez más confundida. La nave humana no respondía a su presencia de ninguna de las maneras esperadas. No intentaba comunicarse. No huía aterrorizada, ni se acercaba para investigar la tecnología alienígena, obviamente superior. En cambio, parecía estar estudiándolos con la misma atención que ellos a ella. Belnara, ¿está segura de que estos seres no han logrado viajar más rápido que la luz?, preguntó la comandante. Su comportamiento sugiere que tienen experiencia en contacto interestelar, pero nuestros sensores de largo alcance no detectaron evidencia de capacidad FTL cuando inspeccionamos este sistema. La navegante cristalina revisó sus lecturas de nuevo. Señor, no hay evidencia de que posean tecnología hiperespacial, pero su nave opera lejos de su mundo natal de una manera que sugiere que se sienten cómodos con misiones espaciales de larga duración. Esta nave parece estar diseñada para operaciones independientes prolongadas sin el apoyo de su planeta natal. Lo que la tripulación del Consejo no comprendía era que los humanos se habían estado preparando para este encuentro durante más de una década. La detección de señales artificiales del espacio había desencadenado un masivo programa secreto para desarrollar la tecnología y las tácticas necesarias para el contacto con alienígenas hostiles. Los líderes de la humanidad habían asumido que cualquier especie lo suficientemente avanzada como para viajar entre estrellas vería a los humanos primitivos como una amenaza a eliminar o un recurso a explotar. El Defiant fue el resultado de esa preparación. Llevaba la mejor tecnología que la ciencia humana podía producir. Operado por una tripulación que se había entrenado durante años para luchar contra enemigos cuyas capacidades eran completamente desconocidas, cada sistema de la nave había sido diseñado con un objetivo en mente: dar a la humanidad la oportunidad de sobrevivir al primer contacto con una civilización alienígena avanzada. El capitán Michey sabía que este momento determinaría el futuro de la raza humana. Si los alienígenas demostraban ser pacíficos, la humanidad tendría que negociar desde una posición de fuerza en lugar de debilidad. Si resultan hostiles, la desafiante podría ser lo único que se interponga entre la Tierra y la conquista o la destrucción. DRA. Foster, ¿qué puede decirme sobre sus actividades de escaneo? El capitán preguntó, ¿intentan determinar nuestras capacidades o simplemente están realizando un estudio científico? La xenobióloga estudió los patrones de actividad alienígena con la misma atención que antes usaba para estudiar especies desconocidas en los océanos de la Tierra. Capitán,
Su comportamiento sugiere que están realizando una evaluación táctica. Están buscando nuestras defensas y nuestros puntos débiles. Este no es el tipo de escaneo que se usaría para investigación científica. El comandante Starry finalmente decidió que ya había dedicado suficiente tiempo a la observación pasiva. Carnor, active nuestros sistemas defensivos, pero no ataque su nave. Nos acercaremos dentro del alcance de comunicación y seguiremos los procedimientos estándar de primer contacto. 3. Prepárense para transmitir la secuencia de saludo universal. La armonía de las estrellas comenzó a moverse hacia la nave humana. Su tripulación confiaba en que su tecnología superior garantizaría un primer contacto pacífico y predecible. No tenían forma de saber que los humanos se habían estado preparando para este escenario durante años, ni que la aproximación de la humanidad a lo desconocido era fundamentalmente diferente a todo lo que el Consejo había encontrado. En el Defiant, el operador del sensor informó inmediatamente del movimiento de la nave alienígena. Capitán, el contacto se acerca a nuestra posición. La velocidad aumenta y han activado lo que parecen ser sistemas defensivos. El capitán Michei sintió el peso de la responsabilidad no solo por su tripulación, sino por toda la humanidad. Todas las estaciones, prepárense para el contacto. Adams, quiero soluciones de fuego en su nave inmediatamente. Turner, activa nuestras armas, pero manténlas apagadas. Foster, monitorea sus comunicaciones para detectar cualquier señal que podamos interpretar. Dos naves se acercaron entre sí a través de la oscuridad del espacio. Cada tripulación operaba según suposiciones completamente diferentes sobre cómo debía proceder el primer contacto. La tripulación del Consejo esperaba sumisión y asombro de una especie primitiva que se encontraba con tecnología superior. La tripulación humana esperaba una prueba de fuerza que determinaría si la humanidad sería tratada como igual o como súbditos. Ninguna de las partes comprendió lo erróneas que estaban a punto de resultar sus suposiciones. La armonía de las estrellas se acercó a la nave humana con la confianza que emanaba de millones de misiones exitosas de primer contacto. El comandante Starry permaneció en su puente, observando cómo la distancia entre las dos naves disminuía, completamente seguro de que las próximas horas seguirían el mismo patrón que se había repetido innumerables veces en la galaxia. La especie primitiva estaría asombrada por su tecnología, ansiosa por aprender de su conocimiento superior y agradecida por la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. Trex comenzó a transmitir la secuencia matemática estándar de saludo, desarrollada por las mentes más brillantes del Consejo durante millones de años. El mensaje comenzaba con aritmética simple, avanzaba por principios geométricos básicos y luego progresaba hacia conceptos matemáticos más complejos que demostrarían la inteligencia del emisor, a la vez que sentaban las bases para la comunicación. Todas las especies que habían logrado volar espacialmente habían podido comprender y responder a esta secuencia. Al mismo tiempo, Carnor activó los sistemas defensivos de la nave en lo que era puramente un gesto ceremonial. Los protocolos del Consejo exigían la activación defensiva durante el primer contacto, pero todos los involucrados entendían que las especies primitivas no poseían armas capaces de amenazar a una nave estelar avanzada. Los escudos de energía y los sistemas de defensa puntual se activaron simplemente para cumplir con las regulaciones, no porque alguien esperara necesitarlos. En la Defiant, la tripulación respondió a la aproximación alienígena de una manera que habría sorprendido a los oficiales del Consejo si hubieran comprendido lo que veían. En lugar del asombro y el miedo que solían acompañar la aparición de una civilización alienígena avanzada, la tripulación humana implementó procedimientos tácticos perfeccionados durante siglos de guerra naval y décadas de preparación para este preciso momento. La teniente comandante Adams estudió el vector de aproximación de la nave alienígena y lo reconoció de inmediato como una demostración de dominio diseñada para demostrar una capacidad superior sin ser técnicamente amenazante. Su formación en psicología militar y análisis táctico le permitió ver más allá de los gestos pacíficos la suposición subyacente de que la humanidad se sometería a la autoridad alienígena sin resistencia. Capitán, están siguiendo un patrón de aproximación muy predecible. Adams informó mientras sus dedos se movían por la consola táctica, calculando soluciones de disparo y maniobras defensivas. Su movimiento sugiere que esperan que permanezcamos inmóviles y pasivos. No consideran la posibilidad de que tomemos medidas evasivas o respondamos con fuerza. La DRA. Foster analizaba las señales matemáticas provenientes de la nave alienígena con una creciente comprensión de lo que los alienígenas esperaban de este encuentro. Capitán, su transmisión es claramente un saludo, pero la forma en que la envían sugiere que esperan que respondamos con un simple reconocimiento seguido de solicitudes de orientación. Nos tratan como niños que necesitan que se les enseñe a comunicarse. El capitán Michei tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. En lugar de responder a la G alienígena. Tras la simple confirmación matemática que esperaban,
ordenó a su tripulación implementar el Protocolo 7, una respuesta diseñada para demostrar que la humanidad no aceptaría una posición subordinada en ninguna relación con especies alienígenas. Adams, inicia maniobras evasivas. Quiero que nos movamos siguiendo patrones que les resulten imposibles de predecir. Turner, pon nuestros motores a máxima potencia y activa todos los sistemas de sigilo. Foster, envíales nuestra propia secuencia matemática, pero asegúrate de que incluya conceptos que demuestren nuestra comprensión de la física y la ingeniería, algo que quizá no esperen que poseamos. La Defiant aceleró repentinamente y comenzó a moverse siguiendo un complejo patrón tridimensional que utilizaba la superior maniobrabilidad de la nave para mantener la distancia de la nave alienígena, a la vez que demostraba capacidades que deberían haber sido imposibles para un Preftel. Los movimientos de la nave humana se basaban en tácticas desarrolladas para la guerra submarina, donde una nave más pequeña y ágil podía superar en maniobrabilidad a un enemigo más grande y poderoso. En la armonía de las estrellas, la tripulación observaba con creciente confusión cómo la nave humana realizaba maniobras que contradecían todas las suposiciones sobre el comportamiento de las especies recién contactadas. El comandante Starry sintió los primeros indicios de genuina preocupación al darse cuenta de que estos humanos no seguían ninguno de los patrones establecidos para situaciones de primer contacto. «Belnara, ¿qué están haciendo?», preguntó el comandante, moviendo los antebrazos inquietos mientras intentaba comprender la situación. «¿Por qué no responden a nuestro saludo como de costumbre? ¿Por qué se mueven con esos patrones?». El cuerpo del navegante cristalino destellaba en una rápida secuencia de colores que indicaba extrema confusión y creciente alarma. Por lo tanto, sus movimientos parecen ser de naturaleza táctica. Mantienen la distancia mientras demuestran una maniobrabilidad que supera nuestras expectativas para su nivel tecnológico. Es como si viera nuestra aproximación como una amenaza potencial en lugar de una oportunidad para un contacto pacífico. Trex informó de sus propios hallazgos inquietantes del análisis de comunicación. «Comandante, han respondido a nuestra secuencia de saludo, pero su mensaje incluye conceptos matemáticos que sugieren una comprensión de la física mucho más avanzada de lo que esperábamos. Están demostrando conocimientos de mecánica cuántica, ingeniería relativista y teoría de armas que deberían estar más allá de sus capacidades». Carnor, el especialista en armas, estudiaba los movimientos de la nave humana con la mirada experta de un militar profesional que había visto combate en una docena de sistemas estelares. Lo que observó lo incomodó aún más en décadas de servicio. «Comandante, esas maniobras no son aleatorias. Mantienen posiciones de disparo óptimas mientras se mantienen fuera del alcance de nuestras armas más efectivas. Estos seres comprenden las tácticas de combate espacial». La tripulación del Consejo comenzó a comprender que no estaban tratando con una especie primitiva típica. Todo en este encuentro se desarrollaba fuera de los parámetros establecidos para el primer contacto. Los humanos no se comportaban como ninguna especie con la que el Consejo se hubiera encontrado y su tecnología parecía ser mucho más avanzada de lo que sugerían los escaneos iniciales. El comandante Starry se enfrentó a una situación que no estaba contemplada en su entrenamiento ni experiencia. Los procedimientos estándar para el primer contacto asumían que las especies recién descubiertas estarían ansiosas por aprender de sus superiores galácticos y aceptarían con gratitud la guía para unirse a la comunidad de vida inteligente. Estos humanos parecen estar abordando el encuentro como si fuera un combate militar entre iguales. En el Defiant, el capitán Michey observaba las respuestas de la nave alienígena a sus maniobras con creciente confianza en que el enfoque de la humanidad para el primer contacto estaba resultando efectivo. Los alienígenas eran claramente superiores en tecnología bruta, pero también estaban claramente desprevenidos para lidiar con una especie que se negaba a reconocer esa superioridad como motivo de su misión. «Están confundidos». La capitana Adams informó desde su estación táctica. «Su nave es más poderosa que la nuestra, pero no están usando ese poder eficazmente. Parecen estar esperando a que dejemos de maniobrar y les permitamos acercarse dentro de lo que consideran un rango de comunicación seguro». La DRA. Foster monitoreaba las comunicaciones extraterrestres con creciente entusiasmo a medida que comprendía la importancia de lo que estaba sucediendo. «Capitán, creo que estamos presenciando algo nunca antes visto en la historia galáctica. Estos extraterrestres esperan que las especies recién contactadas se sometan a su autoridad de inmediato. No tienen experiencia en tratar con una especie que aborda el primer contacto como una negociación entre iguales». La tensión entre las dos naves seguía creciendo a medida que cada tripulación intentaba comprender qué hacía la otra y por qué sus suposiciones sobre el primer contacto resultaban completamente erróneas. Wrong. La tripulación del Consejo no entendía por qué los humanos no respondían con la mezcla adecuada de miedo y asombro. Mientras que la tripulación humana no entendía por qué los alienígenas parecían tan sorprendidos por su postura defensiva.
El comandante Scary finalmente tomó la decisión que intensificaría la situación más allá de la capacidad de control de cualquiera. Si los humanos no respondían a las demostraciones pacíficas de tecnología superior, tal vez necesitaban una demostración más directa de las capacidades militares del Consejo. No tenía forma de saber que esta decisión conduciría a la primera derrota militar en la historia del Consejo y a la reestructuración completa de la política galáctica. El comandante Starry había tomado miles de decisiones de primer contacto a lo largo de su larga carrera, pero ninguna le había exigido demostrar la superioridad militar del Consejo sobre una especie primitiva. El procedimiento estándar era simple y nunca había fallado. Disparar una ráfaga de energía controlada con precisión que desactivara los motores de la nave alienígena sin causar bajas. Luego esperar la inevitable rendición y las peticiones de clemencia. Carnor, prepara un disparo de desactivación estándar. El comandante ordenó recuperar la confianza mientras recurría a los protocolos establecidos. Apunten solo a sus sistemas de motor. Usen la potencia mínima. Queremos demostrar nuestras capacidades sin causar daños permanentes a su nave ni a su tripulación. El especialista en armas revisó sus sistemas de puntería y armó los cañones de plasma que habían servido fielmente al Consejo durante millones de años. Estas armas habían sido probadas contra toda forma conocida de tecnología defensiva en la galaxia. Y ninguna especie había desarrollado jamás una armadura capaz de resistir incluso sus potencias más bajas. Objetivo fijado, comandante. Disparo en 3 segundos. La armonía de las estrellas disparó un brillante rayo de energía de plasma controlada directamente a la sección del motor del Defiance. El disparo estaba calculado para penetrar el casco de la nave humana y desactivar sus sistemas de propulsión, dejando intactos sus equipos de soporte vital y comunicación. Fue una demostración que convenció a miles de especies a rendirse de inmediato y aceptar la autoridad del Consejo. Lo que sucediera después se discutiría en las milicias de toda la galaxia durante los siglos venideros. En lugar de penetrar el casco de la nave humana y desactivar sus motores como debería haber sido, el rayo de plasma impactó algo que la ciencia del Consejo nunca antes había encontrado. Los sistemas de blindaje adaptativo del Defiance detectaron el ataque de energía entrante y reconfiguraron instantáneamente su estructura molecular para disipar la explosión de plasma por todo el casco. El ingeniero jefe de puntos de superficie, Turner, había estado esperando este momento desde que la nave alienígena apareció por primera vez en sus sensores. El blindaje adaptativo retiene al capitán. Su rayo de energía fue absorbido y redistribuido exactamente como estaba diseñado. La temperatura del casco se encuentra dentro de los parámetros aceptables y todos los sistemas permanecen completamente operativos. El capitán Michei sintió una oleada de orgullo por su nave y su tripulación, ya que la tecnología defensiva más avanzada de la humanidad funcionó exactamente como se esperaba. Excelente trabajo, Turner. Adams, devuelva el fuego inmediatamente. Apunte a sus sistemas de armas y conjuntos de sensores. Demuéstreles que podemos hacerles tanto daño como ellos creen que pueden hacernos daño. La teniente comandante Adams había estado calculando soluciones de fuego desde el momento en que apareció la nave alienígena y estaba lista para responder al instante. Los sistemas de armas de Defiance se basaban en principios que ninguna otra especie de la galaxia había desarrollado jamás. Diseñados específicamente para combatir enemigos con tecnología superior, atacando primero sus sistemas más vulnerables. La nave humana no disparaba una sola arma, sino 6 sistemas diferentes simultáneamente, cada uno dirigido a un componente crítico distinto de la nave alienígena. Penetradores cinéticos, diseñados para atravesar el blindaje más resistente, impactaban en los sistemas de armas de la nave alienígena. Armas de pulso electromagnético interrumpían sus conjuntos de sensores. Armas de rayos de partículas apuntaban a sus equipos de comunicación y sistemas de navegación. El ataque coordinado no se parecía a nada que el Consejo hubiera experimentado jamás. En lugar de los duelos de armas individuales que caracterizaban la mayoría de los combates espaciales en la galaxia, los humanos habían disparado múltiples tipos de armas diferentes contra múltiples objetivos distintos, creando un complejo problema táctico que la tripulación alienígena no estaba preparada para manejar. En la armonía de las estrellas, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave a medida que un sistema tras otro reportaba daños o fallos totales. Carnor miró su consola de armas con incredulidad al darse cuenta de que sus cañones de plasma primarios habían sido destruidos por armas que no deberían haber penetrado la tecnología de blindaje del Consejo. Comandante, hemos perdido las armas principales, los sensores de largo alcance y la matriz de comunicación principal. Gnara informó que su cuerpo de cristalina destellaba en rojo brillante por la alarma y la confusión. Detecto fallos masivos en los sistemas de la nave. Su ataque estaba dirigido con precisión a desactivar nuestras capacidades más críticas.
Luchaba por mantener la comunicación con los sistemas internos de la nave mientras su equipo fallaba a su alrededor. Señor, de alguna manera lograron interrumpir nuestros sistemas de comunicación con armas que no puedo identificar. Sus patrones de ataque sugieren que comprenden nuestra tecnología mejor de lo que deberían. El comandante Sturi sintió que los cimientos de su visión del mundo se desmoronaban mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Una especie primitiva que debería haber estado indefensa contra la tecnología del Consejo no solo había sobrevivido a un ataque directo, sino que había respondido con un contraataque que había paralizado los sistemas más importantes de su nave. La respuesta humana demostró capacidades que deberían haber sido imposibles según todo lo que el Consejo sabía sobre desarrollo tecnológico. La precisión en los objetivos sugería una comprensión avanzada del diseño de las naves del Consejo, mientras que la variedad de armas utilizadas indicaba un enfoque de la guerra completamente ajeno a la doctrina militar galáctica. La DRA. Foster analizaba los patrones de daño de la nave alienígena con fascinación científica al comprender lo que su exitoso ataque había revelado. Capitán, su tecnología es más avanzada que la nuestra en muchos aspectos, pero parece que la han desarrollado siguiendo líneas completamente diferentes. Sus naves están diseñadas para la superioridad, no para la supervivencia en condiciones adversas. La diferencia fundamental entre los enfoques de ingeniería humanos y del Consejo se hacía evidente a través del daño sufrido en batalla por cada nave. La nave del Consejo era más poderosa, pero también más frágil, diseñada por seres que nunca imaginaron encontrar una resistencia seria. La nave humana era menos poderosa, pero mucho más resistente, diseñada por seres que asumieron que siempre estarían luchando contra enemigos superiores. La teniente comandante Adams ya estaba planeando la siguiente fase del combate mientras estudiaba las respuestas de la nave alienígena a su ataque. Capitán, están intentando restaurar sus sistemas de armas, pero sus procedimientos de control de daños son ineficientes. Parecen no tener experiencia en reparaciones en el campo de batalla en condiciones de combate. El ingeniero jefe Turner estaba monitoreando los sistemas del Defiance y realizando ajustes en tiempo real para mantener su efectividad en combate. Capitán, nuestros sistemas adaptativos están aprendiendo de las señales de sus armas. Si nos disparan de nuevo, nuestras defensas serán aún más efectivas contra su tecnología. La batalla había revelado algo que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. El enfoque de la humanidad hacia el desarrollo tecnológico, moldeado por millones de años de evolución en un mundo peligroso y miles de años de guerra constante, había producido innovaciones completamente desconocidas para las civilizaciones pacíficas del Consejo Galáctico. El comandante Stari tomó la decisión más difícil de su carrera al darse cuenta de que su nave estaba superada por oponentes que deberían haber sido tecnológicamente inferiores. Todas las estaciones, cesen las operaciones ofensivas. Activen la baliza de emergencia y prepárense para transmitir un mensaje prioritario a la sede del Consejo. Nos hemos encontrado con algo que requiere la atención inmediata de las más altas esferas del gobierno. El primer enfrentamiento militar entre la humanidad y el Consejo Galáctico estaba terminando de una manera que ninguna de las partes esperaba. La suposición del Consejo de una victoria fácil se había visto destrozada por innovaciones humanas que no podían comprender. Aunque el miedo de la humanidad a la abrumadora superioridad alienígena había sido reemplazado por la comprensión de que una tecnología superior no implicaba automáticamente una capacidad superior, la máquina de guerra que había asombrado al Consejo no era una nave ni un arma, sino todo un enfoque de la existencia que priorizaba la supervivencia y la adaptabilidad sobre la comodidad y la superioridad. El mensaje de emergencia que Trex transmitió desde la dañada armonía de las estrellas viajó por la galaxia a la velocidad de la comunicación cuántica, llegando a las cámaras del Consejo en Nexus Prime en menos de una hora. El mensaje contenía datos que obligarían a todo el gobierno galáctico a reconsiderar todas sus creencias sobre la tecnología, la guerra y la naturaleza de la vida inteligente en el universo. En Nexus Prime, el mundo capital del Consejo Galáctico, representantes de 1000 especies diferentes se reunieron en una sesión de emergencia para discutir las noticias imposibles del borde exterior. Por primera vez en la historia galáctica, una especie Preftl no solo se había negado a someterse a la autoridad del Consejo, sino que había demostrado la capacidad de derrotar a la tecnología militar del Consejo en combate directo. El alto consejero Vexatara, un ser ancestral cuya especie se encontraba entre los miembros fundadores del gobierno galáctico, leyó el informe del comandante Stari con creciente incredulidad. Los datos carecían de sentido. El Consejo comprendía el desarrollo tecnológico en la progresión natural de las civilizaciones espaciales. Esto no puede ser cierto, declaró el mariscal de guerra Gromnix, el comandante supremo. R de las fuerzas militares del Consejo, cuya especie nunca había perdido una batalla en la historia registrada. Ninguna especie preestelar posee la tecnología necesaria para dañar las naves del Consejo. Debe haber algún error en la transmisión de datos o algún malentendido sobre lo que realmente ocurrió.
Pero los datos de la armonía de estrellas estaban respaldados por grabaciones detalladas de sensores y análisis de firmas de armas indiscutibles. La nave humana había sobrevivido a un ataque directo con cañones de plasma y había respondido con un ataque coordinado que había desactivado múltiples sistemas del Consejo simultáneamente. La evidencia era clara, aunque las implicaciones fueran imposibles de aceptar. De vuelta en el borde exterior, el capitán Michei se enfrentó a la decisión más importante de la historia de la humanidad mientras observaba a la nave alienígena luchar con sus sistemas dañados. El Defiant había demostrado que la humanidad podía defenderse de la tecnología alienígena avanzada. Pero la pregunta ahora era si aprovechar su ventaja o intentar establecer alguna forma de comunicación. Capitán, su nave está gravemente dañada, pero aún operativa. La teniente comandante Adams informó desde su estación táctica. Parecen estar intentando restaurar sus sistemas de comunicación. Creo que prefieren hablar en lugar de seguir luchando. La DRA. Foster estudiaba los patrones de comportamiento de la nave alienígena con creciente entusiasmo al darse cuenta de que este momento representaba la transición de la humanidad de una especie aislada a un miembro de la comunidad galáctica. Capitán, están transmitiendo lo que parece ser una señal de rendición, pero no se parece a nada en nuestras bases de datos. Creo que intentan solicitar un alto el fuego en lugar de admitir la derrota. El capitán Michei tomó la decisión que definiría el papel de la humanidad en los asuntos galácticos para las generaciones venideras. En lugar de exigir la rendición o insistir en su ataque, optó por demostrar la misma moderación y sabiduría que había caracterizado a los mejores líderes humanos a lo largo de la historia. Todas las armas, retírense. Turner, prepárese para ofrecer asistencia técnica para sus sistemas de soporte vital. Foster, redacte un mensaje que deje claro que entendemos su situación y estamos dispuestos a brindar ayuda humanitaria. Vamos a demostrarles que los humanos pueden ser generosos en la victoria. El mensaje que el Dr. Foster transmitió a la armonía de las estrellas fue diferente a todo lo que la tripulación del Consejo había recibido de una especie contra la que acababan de luchar. En lugar de exigencias de rendición o amenazas de más violencia, los humanos ofrecieron asistencia médica, apoyo técnico para sistemas críticos y una propuesta de diálogo pacífico entre iguales. El comandante Starry leyó el mensaje humano con asombro y confusión, mientras intentaba comprender a los seres capaces de derrotar a un enemigo y ofrecer inmediatamente ayuda para reparar el daño causado. Este comportamiento era completamente ajeno a su experiencia con cualquier especie con la que el Consejo se hubiera topado. 3. ¿Puede confirmar la exactitud de esta traducción?, preguntó el comandante a su oficial de comunicaciones. ¿De verdad se están ofreciendo los humanos a ayudarnos a reparar nuestra nave tras derrotarnos en combate? El ser gaseoso revisó cuidadosamente sus matrices de traducción antes de responder. Señor, el mensaje es claro e inequívoco. Ofrecen asistencia técnica, ayuda médica si es necesario y una propuesta para lo que denominan diálogo entre civilizaciones de ferias espaciales iguales. Parecen ver este encuentro como un primer encuentro entre iguales más que como una conquista. El enfoque humano hacia la victoria revelaba algo sobre su especie que transformaría la política galáctica para siempre. A diferencia de todas las demás civilizaciones con las que se había topado el Consejo, los humanos parecían ver la guerra no como un medio para establecer su dominio, sino como una herramienta para lograr respeto e igualdad. En Nexus Prime, la sesión de emergencia del Consejo Galáctico luchaba por desarrollar una respuesta a la situación humana. Algunas facciones exigían una acción militar inmediata para eliminar lo que consideraban una peligrosa amenaza para la estabilidad galáctica. Otras abogaban por el contacto pacífico y la negociación con seres que habían demostrado tanto capacidad militar como moderación diplomática. Debemos considerar la posibilidad de que estos humanos representen un nuevo tipo de civilización espacial, argumentó el científico jefe Lamata, cuya especie había sido responsable de los protocolos de primer contacto durante millones de años. Su comportamiento sugiere que se han desarrollado de forma completamente diferente a cualquier especie con la que nos hayamos topado. Podrían tener capacidades que desconocemos y enfoques diplomáticos que podrían beneficiar a toda la galaxia. El mariscal de guerra Groms se mantuvo escéptico ante cualquier enfoque pacífico al problema humano. Han demostrado la capacidad de derrotar nuestra tecnología y la disposición a usar la fuerza contra la autoridad del Consejo. No se puede confiar en que tales seres honren ningún acuerdo ni respeten ninguna forma de ley galáctica. Pero la alta consejera Vestera comenzaba a comprender el verdadero significado de lo que había sucedido en el borde exterior. Quizás nuestras suposiciones sobre la relación entre el avance tecnológico y el comportamiento pacífico hayan sido incorrectas. Estos humanos nos han demostrado que es posible ser militarmente capaces y diplomáticamente razonables. De vuelta en la armonía de las estrellas, el comandante Starry asimilaba la realidad de que su encuentro con la humanidad marcaría el final de una era de la historia galáctica y el comienzo de otra.
La suposición del Consejo de que una tecnología superior implicaba automáticamente una sabiduría superior había sido cuestionada por seres que abordaban cada problema desde direcciones que ninguna otra especie había considerado jamás. Bnara acepta su oferta de asistencia técnica, decidió finalmente el comandante, y transmite un mensaje propio. Diles que el Consejo Galáctico reconoce su capacidad y su moderación, y que estamos interesados en establecer relaciones diplomáticas formales. La primera reunión entre los equipos técnicos humanos y del Consejo tuvo lugar durante las siguientes horas, mientras ingenieros de ambas especies trabajaban juntos para reparar los daños causados por su breve pero decisiva batalla. La cooperación reveló que, a pesar de sus diferentes enfoques tecnológicos y bélicos, ambas civilizaciones compartían objetivos comunes de supervivencia, exploración y avance del conocimiento. El ingeniero jefe Turner trabajó junto a ingenieros alienígenas cuya biología y tecnología eran completamente diferentes a las de la Tierra, pero cuya dedicación a la resolución de problemas complejos era inmediatamente reconocible. El trabajo del capitán con su equipo técnico ha sido fascinante. Abordan los problemas de ingeniería desde perspectivas completamente diferentes a las nuestras, pero sus soluciones suelen ser más elegantes que las nuestras. El Dr. Foster documentaba cada aspecto del encuentro para los equipos científicos en la Tierra, quienes necesitarían comprender todo sobre este primer contacto. Capitán, este intercambio nos proporciona información que hará avanzar la ciencia humana durante décadas. Y lo que es más importante, nos demuestra que la cooperación entre diferentes especies no solo es posible, sino también beneficiosa para todos los involucrados. Mientras el Defiant y el Harmony of Stars trabajaban juntos para completar las reparaciones y establecer protocolos de comunicación, ambas tripulaciones comenzaron a comprender que estaban participando en algo que cambiaría la galaxia para siempre. El encuentro había demostrado que la superioridad tecnológica no era lo mismo que la superioridad inherente, y que diferentes enfoques para los mismos problemas podían producir soluciones igualmente válidas. La máquina de guerra definitiva que había asombrado al Consejo Galáctico no era una sola arma o tecnología, sino la visión completa de la humanidad sobre la existencia. Millones de años de evolución en un mundo peligroso habían enseñado a los humanos a ser adaptables, ingeniosos y decididos. Miles de años de guerra les habían enseñado a ser fuertes y misericordiosos. La combinación de estas cualidades había producido una especie capaz de luchar cuando era necesario y cooperar cuando era posible, desafiando las suposiciones de la galaxia sobre la naturaleza de la inteligencia y la civilización. El Consejo nunca volvería a ser el mismo, y la humanidad ocuparía su lugar entre las estrellas, no como súbditos ni conquistadores, sino como iguales, que se habían ganado su posición mediante la fuerza y la sabiduría.